Hola, Ami. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? Esperamos un ratito, Ami, que ingresen para que expongan tus compañeros, ¿sí? Ya, profesor. Ok. Listo, buenas tardes con todos. Vamos a empezar el día de hoy. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo están, chicas? Buenas tardes. Vamos Buenas a tardes, empezar. profesor. Buenas tardes. Con todas, buenas tardes. Vamos a empezar lo que teníamos pendiente por culminar el día de hoy. Si está enmarcado dentro de 10 minutos, sería excelente para poder continuar con el gobierno que tenemos pendiente, el señor García Pérez, ¿sí? Entonces vamos a invitar ya que está por aquí, Emily, es la que faltaba su exposición. Sirva a compartir pantalla para poder iniciar su exposición, por favor. No me permite compartir, profesor. ¿Por qué? ¿Por qué? Hola. Ahí está, pues. Ya está, profesor, ahora sí. Ya. Ya, listo. Puedes empezar para ir ganando tiempo. Recuerda, entre unos 10 minutitos sería ideal. Te escucho, entonces. Ya, buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeras. Bueno, el día de hoy yo les voy a hablar sobre los movimientos subversivos. Bueno, pues antes de empezar, tenemos que saber qué es lo que es... Ay, perdón, déjame ver. Ay. Un ratito, profesor, no se mueve la diapositiva.
Bueno, pues antes de empezar tenemos que saber qué es lo que es subversión. Bueno, la subversión es capaz de subvertir un orden establecido. Subversivo se puede calificar aquello que simplemente pretende alterar la estabilidad política. El concepto se encuentra relacionado a la rebelión, a la alteración del sentido moral. Bueno, ahora vamos a seguir con la subversión en el Perú. A finales de la dictadura militar de 1968 hasta 1980, las fuerzas militares no dieron por terminado su protagonismo, asegurándose para ellos la defensa nacional por medio de la Constitución. El conflicto terrorista protagonizado por el Partido Comunista del Perú, que le otorgó en el año 1983 autonomía institucional. Una de las causas de la subversión en el Perú fue que el 20% de la población más pobre recibe apenas el 3% del ingreso, mientras que el 10% más rico recibe el 45%. La desigualdad y la fragmentación distributiva en el Perú crean frustración de las aspiraciones de movilidad social, sobre todo entre los jóvenes. Los principales partidos políticos reclamaban un rápido retorno a la democracia, siendo así que ganó las elecciones Belaúnde, que anteriormente había sido derrocado por los militares, por lo que confiaba de ellos. Guzmán aprovechó esta desconfianza, avanzando sin problemas. Ahora, los movimientos subversivos que existen en el Perú son Sendero Luminoso y el MRTA, que es Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Son dos grupos terroristas que causaron terror, desolación y muerte. La vida de los ciudadanos no tenía ningún valor. La muerte acechaba en el interior de sus casas, en la calle o en el campo. Ahora les voy a hablar sobre Sendero Luminoso. Su origen, cuyo nombre fue oficial es Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso. Es una organización terrorista de tendencia ideológica marxista, leninista y maoísta que se resume en el llamado Pensamiento Gonzalo. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué es Pensamiento Gonzalo? Bueno, pues se habla mucho sobre el Pensamiento Gonzalo, pero se sabe muy poco. Los senderistas aceptaron este pensamiento, pero sin embargo no dijeron sobre qué se trataba ese pensamiento. Entonces, muchos deducieron como el fundador fue Abimael Guzmán y su seudónimo es Gonzalo, muchos deducieron que sería el pensamiento de Abimael Guzmán. Ahora les voy a explicar sobre los ataques de Sendero Luminoso. El 17 de mayo se destruyó el centro de votación Chasqui en Ayacucho, un día antes de las elecciones presidenciales. El 3 de marzo de 1982 asaltaron a la cárcel de la ciudad de Ayacucho para liberar sus correligionarios presos, cuyo ataque fue planeado por Sendero Luminoso y por Abimael Guzmán. El 3 de abril de 1983 se da la masacre de Huancazancos y Lucanamarca, perpetrada por los senderistas sobre las poblaciones campesinas de dichos lugares, porque se negaron a darles apoyo. El asesinato fue de 69 campesinos del pueblo peruano. Ahora les voy a explicar sobre el MRTA, el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Fue una organización terrorista peruana de corte comunista y guevarista, de extrema izquierda, fundada en 1982. Fue parte de la época del terrorismo en el Perú en 1980 hasta el 2000, cuyo fundador fue Víctor Poblal Campos. Se estima en 1.039 las víctimas de sus acciones a lo largo de los años, un 1,5% del total de víctimas como resultado de la guerra contra el terrorismo en el Perú. De acuerdo con la Comisión de la Verdad, uno de los ataques que se realizó durante el segundo gobierno de Belaúnde fue el robo a un banco en el distrito de La Victoria, que fue el 31 de mayo de 1982. El MRTA
se fue expandiendo por todo el país, pero siempre serían vistos como una amenaza secundaria a comparación de Sendero Luminoso. Gracias. Muy bien, interesante y bastante resumida tu exposición, ¿sí? Realmente aquí hay que acotar algo muy, muy importante, que es, ya puedes dejar de compartir ya como es, por ejemplo, el terror que en aquel entonces se vivía aquí en nuestra patria. Realmente es el tiempo, es la vida, es la historia de los padres de todos ustedes que han vivido ese momento triste, ese momento de atraso, ese momento que realmente no nos dejó levantar. Realmente en el gobierno del señor Belaúnde Terry, en el gobierno del señor Alan García, es donde realmente se va a desplazar en su totalidad este tipo de manifestación según su tendencia ideológica marxista, leninista, maoísta o de izquierda extrema. Estas personas lo único que fundaron aquí en el Perú fue el terror, y el terror a través de la muerte. Mataban, como lo decía Emily, a los campesinos porque no colaboraban con ellos, primeramente en los alimentos. Segundo, con cupos. Cupos son pagos, dinero que tenían que darles. Y en tercero, porque realmente apoyaban al gobierno central. Y ellos lo que querían era prácticamente desterrar el pensamiento de las personas y buscar la manera de cómo cambiar al gobierno central, es decir, al señor Belaúnde y más adelante al señor García, ¿no? Por el señor Gonzalo. Su objetivo de ellos era ver al presidente Gonzalo sentado en el trono de Palacio de Gobierno, como que el comunismo a través del terror había llegado al poder. Y eso era algo que no se podía pues, permitir. Por eso es que las Fuerzas Armadas, policiales, hicieron todo el esfuerzo posible, pero no se podía. ¿Por qué? Porque realmente no estaban preparados, ni desde el gobierno de Velasco Alvarado, que ya tú habías escuchado que había los primeros indicios, hasta el actual gobierno del señor Belaúnde. No estábamos preparados. Vino el gobierno del señor García y se convirtió en lo peor. Créeme que festejar un cumpleaños era un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque tú no sabías en qué momento se iba a ir la luz. No podías salir a caminar a la calle porque no sabías en qué momento y en qué lugar iba a haber una explosión. Y si de repente te podías ver afectado con una esquirla, con una mutilación de parte de tu cuerpo, ¿no? Los productos alimenticios se volvieron netamente carísimos. Era imposible vivir. Esa es la época de tus padres. Tus padres, al igual que yo, y de repente otros adultos más, como pueden ser tus abuelos, tus tíos, somos los sobrevivientes de esta nefasta época que el Perú vivió a través del terrorismo. Que nunca más se vaya a repetir es el objetivo de todos los peruanos. Pero estamos en el año 2020 y frente a toda esta problemática coyuntural que existe en nuestra actualidad, vemos que el terrorismo allá en la zona del Brain, que es el Valle del Río Apurímac IN, está tomando cuerpo, porque seguidamente venimos escuchando que vienen atacando camiones con militares, camiones con policías, los hacen volar en pedazos. Y ellos se han asociado con los narcotraficantes, ¿no? Unos venden droga, los otros los cuidan. Y por cuidarlos, les dan dinero. O sea, es la única forma que este grupo terrorista puede estar comprando armas, municiones, con la finalidad de querer seguir engrandeciendo este poder o este objetivo que ellos tienen de llevar a lo que es el comunismo al gobierno peruano. La desidia de los gobiernos ha hecho posible que ellos tomasen cuerpo, como en el gobierno del señor Velasco Alvarado, que ya se escuchaba, fue el momento ideal para terminarlo, pero no se pudo. ¿Por qué? Porque realmente Velasco tenía primeramente otros objetivos dentro de su plan Inca.
Entonces había que esperar el resultado del mismo. Y hemos llegado a esta parte del gobierno, bueno, del señor Vizcarra, ¿no? Nosotros no lo hemos elegido, eso es cierto, ni los padres de ustedes, ni sus hermanos mayores, nadie lo ha elegido al señor. Él ha llegado al gobierno porque al señor PPK lo vacaron, lo sacaron, y él era la primera alternativa porque siempre existe presidente, primer vicepresidente, segundo vicepresidente. En este caso, la segunda vicepresidente es la señora Mercedes Arauz, que peor, nadie quiere que ella llegue. Entre lo bueno y lo malo, pues había que esperar nomás al señor Vizcarra, y ahí lo tenemos con sus errores y aciertos, lo tenemos en el gobierno. Está haciendo algo por acabar el terrorismo, lo único que está haciendo es enviarle tropas para que los combatan, pero no ha hecho nada por exterminarlos, ¿no? Algo de exterminación sí lo hizo el presidente Fujimori en el año 92, que planificó una estrategia, es decir, enviar a los policías militares mejor preparados, más inteligentes de su carrera, y los envió allá a la zona de Líbano, a la zona de Afganistán, ahí donde es la cuna del terrorismo, los preparó. Cómo exterminar, cómo perseguir y eliminar grupos paramilitares o grupos terroristas. Y vaya que envió buenas cabezas. Ellos vinieron aquí al Perú y prepararon a los policías, de tal forma que existió un grupo llamado el GEIN, preparado por los mejores estrategas, con la finalidad de cazar. El objetivo era cazar la cabeza de Guzmán Reynoso. Y lo hicieron, ¿sí? Lo hicieron. Y una vez que cayó la cabeza, cayó todito el cuerpo. ¿Por qué los gobiernos anteriores no hicieron eso? No lo hicieron, porque es invertir en preparar policías militares del más alto rango y nivel, aquellos que de repente no tienen miedo perder su familia, no tienen miedo dejar a sus hijos menores en la orfandad. Para ellos lo primerito era su patria, antes que nada. Por eso los prepararon, y en ese gobierno del señor Fujimori fue que los terminaron de exterminar, los enviaron presos. Hoy purgan cadena perpetua. Pero después de Fujimori, ¿qué han hecho los gobiernos posteriores? Solamente combatir. Eso es lo que estamos haciendo, combatiéndolos, pero no los estamos exterminando. No ha habido ni un gobierno posterior que haya tomado esa iniciativa del señor Fujimori de invertir, preparar para exterminar. No, no hay, ni ha habido. Más adelante, quizás. Entonces, esa es una gran idea, chicos. Ya tienes un poquito más de conocimiento. Siempre te invito a que a través de la investigación puedas llegar de repente a datos mucho más profundos, pero eso lo puedes hacer a través de la lectura. Información puedes encontrar en internet, en el YouTube, ¿no? Puedes leer, puedes autoculturizar, pero justamente se trata de ello. Hemos esperado al señor, que falta, señor Janampa. Hemos esperado al señor Dulanto, que le encargué justamente que él tenga que exponer este gobierno que tengo aquí presente, pero ya sabiendo que el señor Dulanto tendrá otras acciones que realizar, ya de la semana pasada para hoy no se ha presentado. Y no creo que ingrese esto ahorita. Y el señor Janampa, creo que ha sido el miedo y no ha podido ingresar, ¿sí? O tal vez no se haya preparado adecuadamente, aunque ya me había enviado su trabajo de exposición, el cual lo tengo aquí, y solamente eran, creo, 4 diapositivas. O sea, él creo que lo hace de acuerdo a su talla. Chiquito es, poquito nomás expone. Pero bueno, vamos de todas maneras a continuar con este señor que realmente va a llegar a los 35 años al poder del Perú. Alan Gabriel Ludwig García Pérez. Primer gobierno, 35 añitos en la historia del Perú,
acuérdate un dato de cultura general, en la historia del Perú es el presidente más joven. Felipe Santiago Salaverry fue otro presidente del Perú que llegó a los 34 años. Quiere decir que Felipe Santiago Salaverry debe de ser el presidente más joven, pero la historia no lo cataloga así, porque Felipe Santiago Salaverry no fue elegido por el pueblo peruano. Él fue un golpista, ¿sí? Que va a sacar del poder al señor Gamarra, ¿sí? Lo va a desterrar y él se va a poner a gobernar como militar durante un año. Ese es el motivo por el cual no se le considera. Pero llegar con una edad de 35 años, es cierto, es muy joven, no tendría mucha capacidad para poder gobernar, pero sí era una persona muy intelecta, muy inteligente. Si realmente en estos instantes Alan García, quien hace poquito se acaba de matar de un balazo en la cabeza, ¿sí? Estuviese vivo y yo le doy un estadio llenecito, que todos hablen de una ideología distinta a lo que él planificaba, yo estoy por seguro que el 80% él a través de su palabra los podía cambiar de posición, porque era un orador nato, y el orador nato tiene pues poder en las palabras, y a través de ello pues él era capaz de poder cambiarle el pensamiento a las personas. Esa sería la razón por la cual él habría pues gobernado 2 veces el Perú y ya se aprestaba para un tercer gobierno que fácilmente lo podía llevar a cabo. Después de Belaúnde, recuerden bien, viene la secuencia que sigue, que es Fujimori. Es la primera vez que el APRA llega al poder. En 1924, ¿sí? Habría sido su fundación. Desde ese año, nunca el partido aprista había llegado al poder. Créeme que fue una fiesta de tipo nacional para los apristas que haya llegado un presidente con mucho carisma, muy inteligente, muy joven, pero deseoso de querer gobernar, modificar todo lo que el Perú estaba yendo mal desde el gobierno de Belaúnde Terry. Pero su juventud hizo que él cometa errores. Pero no le podemos echar la culpa a la juventud, porque recordemos que él solo no gobierna. Para eso él tiene un conjunto de ministerios, tiene asesores, personas de mayor edad. La decisión, por cierto, pasaba por Alan. Y esas decisiones, ojo, decisiones, hicieron que provoque pues una crisis aquí en el Perú y eso va a provocar una hiperinflación. Si con Belaúnde económicamente estábamos mal, con García vamos a caer en lo peor, más que peor. Y después del gobierno de Alan, sabemos que viene Fujimori. Los primeros años del gobierno de Fujimori, obviamente van a ser todavía lentos en el crecimiento, porque recordemos que Fujimori había dicho, necesito 25 años, o sea, 5 periodos de gobierno, y yo dejo al Perú en una buena situación económica. Detalle que la Constitución del año 1993 lo permitía, ¿sí? La vuelta a la participación de elecciones y a la reelección. De tal manera que Fujimori podía hacer la reelección, 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 etc. De tal manera que pudo haberlo. Pero el Congreso de aquel momento le puso oposición, ¿no? E hicieron rápidamente un decreto de ley que se prohibía la reelección. Si la reelección estaba prohibida, ¿cómo llegó por segunda vez al gobierno? Y hasta un tercer gobierno. ¿Cómo llegó? Porque tuvo que cerrar el Congreso y hacer modificaciones en las leyes con la finalidad de lograr su propósito. Entonces, durante su gobierno del señor Alan García Pérez, se van a suscitar, pues,
muchas autoridades que no eran necesariamente Alan García, que van a ser descubiertos en actos de corrupción. Imagínate, ¿desde dónde viene la corrupción en el Perú? Por eso, aquellos de ustedes que de repente gustan de la literatura, ¿sí? Existe una obra literaria llamada Historia de la corrupción en el Perú. Imagínense, un estudio pleno del autor Alfonso Quirós, si gustan pueden anotarlo, Alfonso Quirós. Él nos da a conocer desde qué gobierno empieza este problema de la corrupción, que han pasado muchos gobiernos, los últimos 5 presidentes, imaginemos, 5 presidentes a 5 años cada uno, tenemos ya un periodo de 25 a 30 años, porque el gobierno actual también está metido en el mismo problema, cuyos presidentes están involucrados en actos de corrupción. O sea que esta obra literaria llamada Historia de la corrupción en el Perú recoge muchos datos, aquel que quiera culturizarse, de lo que realmente va a acontecer en nuestra realidad nacional. Entonces, para las elecciones presidenciales del año 1985, se presenta Alan, ¿sí? Y tenía pues una gran ayuda económica de parte del Grupo Romero. El Grupo Romero son los dueños del banco BCP, y tú sabes que el BCP es un banco a nivel mundial, que aquí en el Perú, por más grande que tú veas el edificio, vayas a pensar que ese es el banco. No, ese es solamente un edificio, como decirte, un pelito de una cabeza. Estaban los Delgado Parker. Los Delgado Parker eran los dueños de Canal 5. Por aquel entonces eran catalogados, pues, ¿no?, como las personas más influyentes y poderosas de la televisión aquí en el Perú. Igualmente de los Nicolini, que eran personas, pues, adineradas, tenían muchas inversiones aquí en el Perú. Entonces, Alan García cuenta con el apoyo económico de todos ellos. Pusieron dinero para hacer una campaña, pues, a nivel radial y televisiva, con la finalidad de poder ganar las elecciones, en la cual ellos habían puesto como pieza principal a este gran líder llamado Alan García. De tal forma que la plancha presidencial, o sea, el orden, era el siguiente: para la presidencia, Alan; para la primera vicepresidencia, Luis Alberto Sánchez, ya es difunto; y la segunda vicepresidencia para Luis Alba Castro, quien se encuentra preso purgando pena privativa de la libertad por actos de corrupción durante el gobierno del señor García. Entonces, se va a producir la primera vuelta electoral, 14 de abril del 85, ¿no? Ahí se va a llevar a cabo los votos válidos. En aquel entonces, en el gobierno de García, nos referimos a la Constitución Política del año 1979, aquella que propuso el gobierno militar del señor Francisco Morales Bermúdez. Ahí requería, para ganar, votos emitidos deberían de ser mayor al 50%. Y entonces Alan García tenía al frente un gran contrincante, que sería el señor Alfonso Barrantes Lingán, más conocido como el Frejolito. Entonces, si miramos nosotros, el candidato Alan García era de tendencia democrática y Alfonso Barrantes era de tendencia izquierdista. Su partido se llamaba Izquierda Unida. Como Alan García no pudo ganar con el 50% de votos, se fueron a la segunda vuelta entre los dos contrincantes. Nada más. Eso hace que la gente se ponga a pensar que si Alan era joven, Barrantes era de edad; que si Alan era una persona muy culta, tal vez Alfonso Barrantes también. Años antes, Alfonso Barrantes había sido alcalde de Lima, de la ciudad de Lima, y había dejado un gran precedente. En todo caso, el partido aprista en esta
segunda vuelta, no va a conseguir igualmente el 50% de los votos. O sea, era una pelea muy, muy reñida. Entonces, Alfonso Barrantes Lingán, líder de este partido Izquierda Unida, renuncia a la segunda vuelta y dice, antes de perder a nivel de los votos, mejor me retiro de la contienda. Y le dejo el paso porque veo que la gente necesita ser gobernada y Alan García seguramente en su plan de gobierno era el más apropiado para poder gobernar. Es así que llega el poder el señor García y comienza a designar a sus primeros ministros, que en la historia del Perú, cultura general, las que te voy a nombrar son las dos primeras mujeres ministras. Antes, en los gobiernos que hemos venido viendo este año y el año pasado, nunca gobernaron mujeres. Mercedes Cabañas de Llanos de la Mata, primera ministra de Educación, era profesora, ¿ya? Hilda Urizar, mujer, fue la primera ministra de Salud. Entonces, el APRA, como en aquel año, un poquito como que estaba de moda, se acercaban las elecciones municipales y el APRA presenta como candidato a Jorge del Castillo. Y Jorge del Castillo logra ganar las elecciones municipales. Después de Jorge del Castillo, vendría un señor que no quisiera que te sorprenda, porque muchas veces es el error de todo peruano, se olvida de su historia. Le va a suceder en el cargo Ricardo Belmont Cassinelli. Este señor, quiero que lo tomes muy, muy en cuenta. ¿En qué sentido? En el sentido de que ahorita está saliendo en el Facebook, ¿sí? De manera constante, tratando de hablar y de despotricar contra los gobiernos últimos, ¿no? Y hace que la juventud, poquito como que esté extrañada de qué está hablando, qué está diciendo y por qué está denunciando. Si realmente nosotros hablásemos, o bueno, ustedes todavía no habían nacido, si hablásemos de don Ricardo Belmont Cassinelli, podremos decir que también fue alcalde de Lima. El señor era el dueño del famoso Canal 11, que queda aquí en la avenida Manco Cápac, cerquita a la avenida Bancay, ahí quedaba su canal. Y a través del canal, él comenzó a buscar asociados. Y a cada socio le pedía solamente $1 para que sea parte como dueño del canal. Y pidió que él solamente quería de los 25 millones de peruanos que era en ese entonces, él solamente pidió 1 millón de peruanos con su dólar y se convertía en accionario RBCista. Eso hacía que el canal se engrandezca. Lo que ocurre es que él buscaba ese dólar de 1 millón, sería $1 millón, y $1 millón es mucho dinero. ¿Y qué ocurrió? Lo utilizó para sus fines propios. O sea, estafó a la gente. La gente hasta ahorita está pidiendo que le devuelvan su dólar, del cual dice no, que los gobiernos de aquel entonces incautaron el dinero y se lo llevaron. ¿Quién puede corroborar eso si en aquel entonces no existía una Contraloría General de la República, del cual tú ya sabes cuál es su función? No existía. Entonces el señor Ricardo Belmont es el que ahorita ha salido a hablar. ¿Qué edad debe tener? Más o menos unos 60, 65 años. ¿Todavía está en edad para postulación presidencial? Sí, pero eso te corresponde a ti. ¿Por qué? Porque tú realmente, si no lo conoces, busca en internet Ricardo Belmont Cassinelli y vas a encontrar una real
historia de este señor. En el aspecto político, también allá en el Polo Sur se va a fundar la base Machu Picchu, ¿no? Que es ahí en la Antártida. En la Antártida no viven personas, ¿sí? Ojo, la Antártida solamente es un centro de investigación mundial. Aquel país que desee hacer investigaciones establece ahí su comando, usualmente son de militares, su comando y hace estudios. Está prohibido botar basura. Todos tus desechos de basura lo tienes que meter en un cilindro. Igualmente los desechos orgánicos de las personas lo juntan en un cilindro y te lo tienes que llevar, ¿no? Ya tú ves dónde, pero no puede ser en el mar, no lo puedes botar. Entonces, esa base hace investigaciones científicas junto con el barco Humboldt, que es peruano, y Alan García le dio prioridad a la investigación peruana en aquella zona. Se promueve la ley de la estatización de la banca, en la cual los bancos extranjeros, ¿sí? Los nacionalizó, se los quitó. Pero qué extraño, ¿no? Si el BCP es un banco extranjero, ¿por qué no se lo quitó al BCP? Si te acordarás la explicación, el BCP de los hermanos Romero fue aquel que apoyó económicamente la campaña del señor García. Imagínate, ¿cómo lo iban a nacionalizar? Era imposible. Pero esas eran las situaciones con las cooperativas, con las financieras pequeñas, les quitaba el dinero, aduciendo que ellos ya habían trabajado con el dinero y se habían hecho ricos. Finalmente, frente a esta situación que atravesaba el Perú económica y políticamente, aparece ese gran escritor llamado Mario Vargas Llosa con su movimiento Libertad. Él propiciaba, él ayudaba a todos aquellos millonarios que tenían empresas aquí en el Perú, frente a un posible candidato que ya se venía acercando, que estaba de lejos. Mientras Mario Vargas Llosa se paseaba en autos en Lima, había un candidato que se paseaba en tractor en la serranía peruana. Ese sería el señor Fujimori. Ese sería un duelo más adelante. Entonces este señor va a promover el Movimiento Libertad, su agrupación política, para poder hacerle, pues, contraoposición al gobierno del señor Alan García Pérez. Y finalmente, para evitar, ¿no?, que las policías se estén enfrentando, antiguamente existía Policía de Investigaciones del Perú, existía la Guardia Civil del Perú y la Guardia Republicana del Perú. Y estos señores, cuando estaban ebrios, se agarraban a balazos. Entonces, para evitar eso, lo juntó en PNP, lo que tú conoces, Policía Nacional del Perú. Muy bien, chicas, ya se me está cerrando el Zoom, ¿ya? Espero que este gobierno que le tocaba al señor Dulanto, bueno, ya lo estoy haciendo yo, ¿sí? La próxima semana les voy a dejar su tarea al respecto, y hoy, esta semana no, y espero de que vaya juntando conocimientos necesarios, puesto que es de mucha importancia la parte cultural de lo que realmente ha ocurrido aquí en el Perú, y que mañana más tarde, tú que vas a ser un futuro elector, no te dejes sorprendido. Cada nombre que tú escuches, trata de apuntarlo, trata de buscar en internet quién fue, porque ese señor, a los jóvenes de hoy en día, como el señor Ricardo Belmont, trata de marearlo, ¿no? Trata de repente de presentarse como una figura nueva, cuando realmente en aquel entonces ya era una figura realmente desfasada. Muy bien, chicos, les agradezco su atención el día de hoy. Ya nos estaremos viendo en la siguiente clase. Nos vemos Ale, Ami, Tony, Emily y Samara. Chao con todos, cuídense. Hasta Chao, luego. profesor. Muy bien, Cuídate. chao chicas, chao, nos vemos, cuídense.